Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio de estar delante de tu presencia, comenzando este nuevo día, Señor, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que en esta mañana se unen a nuestra voz, con el único propósito, Señor, de renovar nuestra entrega, de compromiso, de fidelidad, de obediencia a ti, Señor. Gracias, Dios, porque es un nuevo día para servirte, un nuevo día para adorarte, un nuevo día para aprender, bendito Señor, para ser enseñados por ti, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias porque cada día, Señor, tenemos la bendición de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para hallar, Señor, en ti el oportuno socorro, Señor. Gracias, Dios del cielo. El salmista nos dice, oh Dios, en el Salmo 15, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, el que practica justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a sus vecinos, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra a los que temen al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecte al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Gracias, Dios del cielo, porque a ti, Señor, te agrada la integridad, Señor, del corazón. Esta mañana, Señor, te entregamos el control de nuestras vidas. Te entregamos, Señor, oh Dios del cielo, el dominio y el control, Señor, sobre cada área de nuestras vidas, Señor. Porque el Señor es mi roca y mi amparo, mi libertador. Es mi Dios la roca en la cual me refugio, decía el salmista. Él es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque cada día que invoco tu nombre, Señor, porque tú eres digno de alabanza. Gracias porque tú me salvas de mis enemigos, porque los lazos de la muerte, Señor, nos pueden envolver, Señor, y los torrentes destructores nos abruman. Los lazos de sepulcro nos asedian, nos rodean, Señor, y las redes de la muerte nos pueden llegar a atrapar. Pero en mi angustia, Señor, dice el salmista, invoqué al Señor y clamé a mi Dios por ayuda. Y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló y se estremeció, y sacudieron los cimientos de los montes. Temblaron a causa de su enojo. Por la nariz echó humo, por la boca fuego consumidor, usando carbones encendidos. Rasgó el cielo y descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, mostrando, oh Dios del cielo, sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento, las tinieblas de los surcos, e hizo escondite, una tienda que lo rodeaba. De su inmensa voz escuché, Señor, oh Dios del cielo,
tu palabra, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. De quien temeré, aunque se levanten contra mí, oh Dios del cielo, guerras, yo estaré confiado. Siempre esperaré en ti, Señor. Gracias por ser nuestro amparo y nuestra fortaleza, por ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, rendidos delante de ti, Señor, mirando, Señor, oh Dios del cielo, a tu trono, Señor, dispuestos a escuchar tu dulce voz, Señor, tu palabra que nos edifica, que nos sana, que nos libera, que nos restaura, Señor. Gracias, Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, bendice, Señor, a todos los que están allí, Señor, conectados en el Espíritu, en su tiempo devocional, Señor. Cita con Jesús, este devocional, Señor, que tú nos permites realizar cada día, Señor, para estar más cerca a tu corazón. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos, te damos muchas gracias. Te pedimos que en esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad. Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días a todos. Saludos especiales a toda la gente que está allí sintonizándonos desde Maryland, desde Virginia, del área del DMV, Puerto Rico, por supuesto Puerto Rico. Seguimos orando por Puerto Rico, por todas las islas del Caribe. Que la bendición de Dios esté sobre toda esta región, esta temporada de huracanes. Igualmente bendecimos a toda la gente que está acá en los Estados Unidos, en Pensilvania, en la Florida y por supuesto aquí en el estado de Georgia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Seguimos orando por Venezuela, no nos cansemos de orar por Venezuela, por nuestros países, por la paz del mundo y por la paz de Israel. Seguimos orando siempre por la paz del mundo, de las naciones. Ese es el llamado de los hijos de Dios, estar constantemente orando, siendo pacificadores. Bueno, esta mañana vamos a continuar hablando pues del tema del servicio, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del gozo del servir, el gozo del servir. Servir es un privilegio, servir es un gozo, servir es un regalo maravilloso de parte de Dios. Dios ha puesto eso en nosotros y todos estamos llamados a servir. Muy bien, entonces esta mañana vamos a mirar varios pasajes de la Biblia donde el Señor nos exhorta y nos llama pues al servicio. Y el mayor gozo que podemos experimentar como hijos de Dios es servir al Señor, servir a Dios, servir a otros, porque sirviendo a otros estamos sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor realmente, si usted piensa muy bien, el Señor no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero como somos sus hijos y somos hechos a su imagen y semejanza, y también Él envió a su Hijo a sacarnos, a rescatarnos de una mala manera de vivir. Luego Él se establece como ese modelo, como ese referente para nosotros. Entonces, el gozo que nosotros experimentamos cuando servimos a Dios, el Señor lo aprecia porque estamos actuando y estamos comportándonos como su amado Hijo Jesús lo hizo, sirviendo a la humanidad. Él vino a no a ser servido, sino a servir. Encontramos en la Biblia muchos pasajes acerca del servicio. En el libro de
Filipenses, la iglesia de Filipos, fue la primera congregación que se estableció en el continente europeo. El origen de esta iglesia no fue producto de la elección personal, sino la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque eh, el Señor Jesucristo pues tocó el corazón de sus discípulos y los envía realmente ya ahí en Mateo 28 a ser discípulos a todas las naciones. Y bueno, podemos hablar de las credenciales, de las características del servicio del Hijo de Dios. Y encontramos en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 2, eh, Filipenses 1, 1, 2, Pablo escribiendo esta carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Vamos a buscarlo en la versión Reina Valera. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está el apóstol Pablo enviando esta misiva, esta carta, esta epístola, esta carta a la iglesia de Filipos. Y está escribiendo a nombre, a título personal y a nombre de su discípulo amado Timoteo. ¿Y cómo se describen ellos? ¿Cómo se catalogan? Siervos de Jesucristo. ¿Sí? Siervos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. O esclavos de Jesucristo. Nosotros podemos llegar a ser siervos de Jesucristo y los esclavos realmente pues se consagraban directamente a su amo y los esclavos no tenían derechos, ¿sí? Esclavos involuntarios o voluntarios sin derechos, ¿sí? Y también vemos aquí que hay una palabra para siervos que es doulos, que significa esclavo. Esclavo voluntario que renuncia ¿a qué? A sus derechos, entregando su voluntad a aquel que lo toma como Señor. Cuando un esclavo, cuando un esclavo era libertado, ¿sí? Su amo, por ejemplo, en gratitud a todos los años de servicio, liberaba a ese esclavo, lo hacía libre, él se podía ir, el esclavo podía hacer su vida ya en libertad. Pero muchas veces sucedía de que el esclavo no quería abandonar a su amo porque lo había tratado muy bien, porque le había tratado con respeto, con consideración. Y muchos esclavos rehusaban salir a la libertad y preferían muy bien o elegían más bien quedarse sirviendo toda su vida a ese amo que le trató con consideración. Entonces, como señal de que él había renunciado, digamos, a esa libertad y resolvió quedarse, su oreja era perforada, ¿cierto? Un punzón, una lesna, era perforada su oreja y de esa manera pues significaba de que este esclavo era un esclavo voluntario y que estaba allí al servicio de su amo, pero lo hacía por amor. El servicio, digamos, una de las características y el sello del servicio tiene que ser el amor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en una situación sin esperanza, ¿cierto? Usar las circunstancias para compartir del mensaje de salvación desde la realidad en la cual nos encontremos. Hoy por hoy vemos un mundo que está en decadencia, una sociedad que cada día está más perdida, más alejada de Dios, más distante de la palabra del Señor, de los principios de Dios, una sociedad que se ha desviado a los placeres, que se ha desviado a las ideas o a las ideologías y que cada vez está más distante de Dios.
Entonces, vemos aquí que debemos usar siempre las circunstancias en las cuales nos encontremos. ¿Para qué? Para compartir el mensaje de salvación. El Señor nos insta a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, a que anunciemos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Encontramos aquí el apóstol Pablo, vemos aquí en Filipenses capítulo 1, verso 13, por ejemplo, en qué circunstancias se encontraba el apóstol Pablo. Dice aquí en el versículo 12 y 13, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Y de tal manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo de que toda circunstancia difíciles, aún las prisiones, porque él fue prisionero durante en varias ocasiones, muchas ocasiones fue llevado a la cárcel, pero vemos que Pablo aprovechó toda circunstancia, aprovechó toda situación, ¿cierto? Si iba a la cárcel, pues le hablaba al carcelero, le hablaba a los guardianes de la cárcel, les predicaba a los otros presos, ¿sí? A los otros prisioneros. Él no perdía el tiempo y él sabía que si Dios lo llevaba a un lugar, a un encarcelamiento, era con un propósito. Porque por eso vemos que él escribe en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si él estaba en la cárcel, aprovechaba esa oportunidad para testificar de Cristo, para hablarle del Evangelio. ¿Sí? Si está una persona en un hospital, ya sea porque está enferma, pues hay que aprovechar igualmente la oportunidad para compartirle a los enfermeros, a los médicos, a los médicos un poco difícil, pero casos se han dado de que se le ha podido compartir a los otros enfermos, al personal de aseo, bueno, es decir, hay una gran cantidad, un gran cúmulo de oportunidades de hablar del Señor. Y vemos aquí en Filipenses 4, Filipenses 4, 22, nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 22. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, a los empleados de la casa del emperador, ¿sí? Allí en Filipos, ¿sí? Vemos que él aprovecha esa oportunidad para compartirle a todos ellos. Entonces, todo este capítulo de Filipenses nos habla, ¿cierto? En lo que nosotros debemos pensar, en lo que nosotros debemos hacer, en todo lo que nosotros tenemos la oportunidad. Dice así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evod y a Yacínquite que sean del mismo sentir del Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que está, todos los que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, aquí comienza a escribir y a recomendar una serie de situaciones a sus discípulos de esta región. Dirige esta carta a los empleados de la casa del emperador. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y él está escribiendo desde la cárcel. Y aún desde la cárcel, él sigue sirviendo. Podía perfectamente caer en un estado de depresión, de estarle reclamando al Señor, porque injustamente había sido llevado a la cárcel. Puede estar resentido, puede estar amargado, pero él no perdía el propósito, no perdía el enfoque del llamado que el Señor le había hecho. Muy importante que tengamos la visión correcta, la perspectiva correcta de las situaciones que podamos estar enfrentando en nuestra vida. En la carta de Filipenses, en el capítulo 1, encontramos aquí en el versículo 12, dice aquí la palabra del Señor.
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido más bien para el progreso del Evangelio, ¿sí? Para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El ver la valentía de Pablo, el ver la valentía de su líder, de su pastor, ¿cierto? Que había sido llevado a la cárcel porque no había cometido ningún delito. El delito que le imputaba era el estar hablando de Cristo, el estar hablando del Señor Jesucristo, el estar hablando del Evangelio. Ese era el delito que él se le imputaba. Y había una prohibición para que él continuara pues hablando del Evangelio. Y por eso él aquí, eh, con su actitud, con su comportamiento, lo único que hizo fue desafiar a, a sus discípulos, ¿cierto? Para que sirvieran. Y aquí vemos que ellos con más vehemencia, ¿cierto? Con más vehemencia, más vehemencia, con más arrojo, con más valentía, se dispusieron a hablar la palabra sin temor. ¿Sí? Entonces, las circunstancias no impedían el cumplimiento del llamado, del llamado al servicio, a cumplir la gran comisión, a cumplir el mandato supremo. Qué importante que nosotros tenemos que aprender a ver en lo peor lo mejor que Dios hace, ¿sí? Lo mejor que Dios quiere, es decir, Dios nos presenta la oportunidad, es aprender a ver la oportunidad en medio de la dificultad, ¿sí? Aunque no la veamos en el momento. Vemos aquí en el versículo 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero nosotros, ¿sí? Pero otros de buena voluntad, ¿sí? Otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y en el versículo 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué visión tan grande tenía el apóstol Pablo del servicio? Y, y vemos que las circunstancias en las que Pablo servía no eran las que de pronto muchas personas hoy en día tienen eh, sirviendo al Señor. Hoy vemos los grandes superpredicadores eh, moviéndose en medio de las multitudes, en la opulencia, en los lujos, en las extravagancias, porque muchas veces son situaciones extravagantes, de ver el pastor rodeado de guardaespaldas, de exigir cuando llega a algún lugar a predicar un hotel 5 estrellas y bueno, exigir cantidad de cosas para poder compartir y transmitir el mensaje. Y aquí vemos este gran siervo del Señor eh, enfrentando la comisión, cumpliendo la gran comisión a una costa de la adversidad, a una costa de la persecución, de la cárcel y de tantas otras cosas que el apóstol Pablo padeció. Pablo padeció que fuese apedreado, muchas veces fue apedreado, fue desterrado, sufrió naufragio, sufrió tantas cosas, pero nunca perdió de vista su llamado. Por eso él decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo, cumplir el ministerio que el Señor me ha entregado. Entonces, eh,
vemos aquí en la vida del apóstol Pablo eh, consideraba valiosa, no consideraba valiosa su vida para sí mismo, sino que el valor estaba en el llamado, el valor estaba en cumplir realmente ese llamamiento que Dios le había hecho. En el versículo 21 nos dice aquí la palabra del Señor, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Qué tremenda visión de lo eterno, qué tremenda visión de reino tenía el apóstol Pablo. Él sabía que si se moría, pues iba a estar con el Señor, que para él sería muchísimo mejor, porque se acabarían las penas, las penurias, las persecuciones, las cárceles, el sufrimiento al cual fue sometido. ¿Sí? Estar con Cristo sería mucho mejor, dice él. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él decía, pero es mucho más provechoso quedarme, quedarme por un tiempo más. ¿Para qué? Para seguir sembrando a Cristo, para poder seguir edificándolos en Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, el vivir, pero dice, más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Siempre pensando en el engrandecer la obra del Señor, siempre pensando en la salvación de las almas, en rescatar almas para el Señor. Entonces, el valor de nuestras decisiones está determinado por el valor que le sigamos nosotros asignando a lo que hacemos, el valor de las almas. Él entendía muy bien el valor que tenía un alma. ¿Sí? Un alma es valiosa para Dios. ¿Sí? Un alma es valiosa para Dios. Y una persona cuando es salva, dice que provoca que en el cielo haya una gran fiesta, una gran celebración. ¿Sí? Así como cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, después de haber malgastado todos sus bienes, la herencia, volvió a casa del padre, el padre le recibió con fiesta. Así hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que una persona llega, ¿cierto?, a la familia de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ser esas personas que cada día eh, permitamos que en el cielo haya una fiesta, ¿cierto? Por la conversión de una persona a la cual le compartimos, a la cual le hablamos, a la cual le ministramos. Muy importante que dentro de las credenciales del servicio a Dios está la humildad. Vemos a un Pablo cero arrogante, cero orgulloso. ¿Sí? Lo que él era antes de encontrarse con Cristo, de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo en su vida, era un hombre prepotente, un hombre orgulloso, se ufanaba de su religiosidad, de ser fariseo, y por eso perseguía a la iglesia, por eso perseguía a los cristianos. Pero vemos que en él se produce una transformación y él comprendió qué duro era dar coces contra el aguijón. Y entonces vemos que una de las credenciales del servicio a Dios, del servicio en general, es la humildad, porque servir es bajarse a bajarse al nivel, digámoslo así, del servidor, del siervo, ¿sí?
por ejemplo, el esclavo que tenía que humillarse y bajar la cabeza y arrodillarse delante de su amo. ¿Sí? Servir a Dios es el mayor privilegio que se puede tener. ¿Por qué? Porque sus efectos en esta vida son muy importantes, pero más en la venidera, más en la vida eterna. Porque todo lo que nosotros hagamos va a redundar en réditos para nosotros, para el que sirve con amor, con humildad a los demás. En Dios tenemos todo lo que necesitamos para poder servir con la actitud correcta. A veces pensamos que para servir necesitamos mucho dinero, muchos recursos, ¿no? Hay muchas formas de servir, ¿sí? En el tiempo, por ejemplo, de la pandemia, ¿sí? Es tremendo cómo se probó el corazón de las personas. ¿Sí? Había personas que de pronto caían en la enfermedad del COVID, con el encerramiento que había, con el aislamiento, pues muy difícil para moverse, muy difícil para conseguir alimentos muchas veces. Y poder llevar un plato de comida a una persona que no sabía que estaba enferma, así no tuviera contacto con ella, pero nosotros mismos lo experimentamos, nosotros también tuvimos la oportunidad de servir a muchas personas durante ese tiempo. Cuando nosotros nos enfermamos, igualmente hubo personas. ¿Sí? Recuerdo que estábamos por los lados de Maryland y completamente solos, allá aislados. Y recuerdo que muchos discípulos eh, llegaron hasta la puerta de la casa y dejaban allí la provisión, los alimentos. Igualmente nosotros también. Ya cuando estuvimos ya restaurados también, y lo hicimos con muchas personas, ¿sí? Entonces hay muchas formas de servir y Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos. Usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene conocimiento de la palabra del Señor, usted tiene dos manos, dos pies, tiene una boca. Servir puede ser también dar un buen consejo, servir a otra, una persona, es sacarla de la oscuridad, eh, compartirle la verdad para que esa persona sea libre, compartirle el amor de Dios, compartirle de la fidelidad de Dios. Entonces, allí en segunda de Filipenses, perdón, segundo capítulo de Filipenses, dice allí, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, sino cada cual también por los de los otros. Una vida completamente libre de egoísmo y llena de humildad. ¿Sí? Y entonces dice que sintamos ese mismo, tengamos ese mismo sentir para completar el gozo. En este caso, él decía, para que completen mi gozo. Yo me voy a gozar de que ustedes estén actuando y sirviendo con esa actitud, de esa manera. Eh, ese mismo sentir por tener que el mismo amor, el mismo Dios. Tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Unánimes en el espíritu y en su propósito. Dice que no hagamos nada por contienda, no hagamos nada por vanagloria, nada por buscar el aplauso, por buscar la aprobación, sino por amor al Señor. Dice que aprendamos a estimarnos unos a otros, estimar a los demás como superiores a nosotros, para que no caigamos en la arrogancia, en la prepotencia, en ese orgullo de que muchas veces la gente quiere mirar a los demás por encima del hombro y quiere pasar por encima de las demás personas.
¿sí? Estimando a los demás como superiores a nosotros. Es no solo el bien propio, no buscando nuestro bien propio, sino más bien buscando el bien de los demás. ¿Sí? Esa es una de las credenciales del servicio. ¿Sí? Servir de una manera desinteresada. De una u otra manera, el Señor lo observa todo. Y cuando nosotros servimos a alguien por interés, Dios también lo ve. Servimos a alguien por interés, Dios también lo observa. Entonces, la motivación que el Señor nos da es a servir de una manera desinteresada. ¿Sí? Que no nos, por eso no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo usted va a desmayar. Si usted no desmaya en hacer el bien, a su tiempo va a cegar, va a cosechar y va a tener los réditos de ese servicio. Entonces, qué importante que nosotros consideremos cada día pues estas hermosas características de lo que es el servicio. Mañana continuaremos hablando acerca del servicio, que es un tema que viene bien en estos tiempos donde hay tanto individualismo, donde hay tanto egoísmo, donde hay tanto interés, ¿sí? Eh, y tanta desconfianza también, tanta desconfianza, porque hay mucha gente también que se ha cansado, que se ha fatigado de servir porque no han encontrado gratitud en el corazón de las personas a las cuales ha servido. El Señor Jesucristo vino a servir y ¿cómo terminó? Pues terminó colgado en la cruz. De pronto usted también lo han crucificado muchas veces, lo han apedreado muchas veces, las mismas personas a las cuales usted le sirvió. Pero no podemos desmayar. Tenemos que aprender a poner los ojos en Jesús y continuar siempre hacia adelante. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por amarnos y por enseñarnos cada día más y más el gozo, Señor, que representa el servir, el servicio, Señor, a nuestro prójimo, Señor. Porque servir al prójimo es servirte a ti, Señor. Tú dijiste un día a tus discípulos, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y fuiste a visitar. Y los discípulos le preguntaron, pero Señor, ¿cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste hambre? Dice, por cuanto esto hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo mismo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Tú viniste a enseñarnos grandes verdades del reino. Tú viniste a comunicarnos el reino y trajiste el reino de los cielos aquí a la tierra. Y quieres que nosotros nos sometamos a ese reino. Y en ese reino, Señor, el servicio es una obligación, es un llamado, es un deleite, Señor. El servicio, Señor. Es la etiqueta, la característica, Señor, principalmente, Señor, acompañada del amor. Gracias, Dios del cielo, porque un día usaste la vida de una persona, Señor, que se atrevió a hablarnos, a compartirnos, y de esa manera, Señor, esta persona fue obediente, sirviéndote a ti, nos bendijo a nosotros. Sirviendo y siendo obediente a ti, fuimos bendecidos, porque tu gracia y tu amor nos alcanzó. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de servir al Señor. ¿Y de qué manera? Sirviendo a otros, llevando la palabra de aliento, extendiendo la mano, levantando al caído, dándole al que no tiene. De muchas maneras podemos servir, pero que haya la actitud correcta, que haya la disposición, que haya sobre todo el amor.
Gracias, Dios del cielo, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Bendice el resto de este día. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria, alabanza y la exaltación. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones para todos.